Sean bienvenidos al bestiario prohibido, donde lo desconocido cobra vida. El asfalto mojado tiene un sonido particular a las 3 de la madrugada. Es un siseo constante, monótono, que aísla el interior del auto del resto del mundo. Llevaba 4 horas conduciendo por la autopista del norte, una ruta que conozco de memoria, o al menos eso creía. El café frío en el portavasos había perdido su efecto y la radio solo captaba estática, un murmullo eléctrico que subía y bajaba de volumen como si estuviera respirando. Fue entonces cuando vi el primer letrero, un cartel verde reflectante clavado en la tierra húmeda del acotamiento. Decía: Estación de servicio Las Ánimas, 14 kilómetros. No había ningún logotipo, ninguna marca comercial, solo esa tipografía blanca y aséptica. Parpadeé, sintiendo una ligera incomodidad en la nuca. He recorrido este tramo docenas de veces durante los últimos 5 años. Conozco cada gasolinera, cada parador abandonado, cada curva. No existe ninguna estación llamada Las Ánimas en esta ruta. Racionalicé el detalle rápidamente. La oscuridad engaña, las concesiones de las carreteras cambian, construyen cosas nuevas mientras uno no mira. Apreté un poco más el volante y mantuve la vista al frente, concentrándome en la línea blanca discontinua que el haz de mis faros devoraba sin cesar. Pasaron unos 10 minutos. El siseo de las llantas continuaba. La estática de la radio empezó a adquirir un tono metálico más agudo, como el roce de 2 monedas. Levanté la vista hacia el horizonte oscuro y allí estaba de nuevo. El mismo cartel verde, las mismas letras blancas que devolvían el brillo de mis luces. Estación de servicio Las Ánimas, 14 kilómetros. Fruncí el ceño. El odómetro de mi tablero indicaba que había avanzado al menos 11 kilómetros desde el letrero anterior. El número en el cartel no había cambiado. Mi mente intentó encontrar la lógica, un error del Departamento de Obras Públicas, un letrero duplicado por negligencia. Sin embargo, el paisaje a mi alrededor comenzaba a sentirse extrañamente monótono. Los mismos 3 pinos raquíticos parecían repetirse a la orilla del camino cada par de minutos. La línea blanca del asfalto se sentía más gruesa, más brillante, como si acabaran de pintarla justo antes de que mis llantas pasaran sobre ella. Apagué la radio. El roce metálico se detuvo, pero el silencio que llenó la cabina fue peor. Era un silencio denso, presurizado, como el que se siente antes de que estallen los tímpanos bajo el agua. Fue en el siguiente kilómetro cuando noté el auto en el acotamiento, un sedán gris, viejo, con las luces de emergencia apagadas. A medida que me acercaba, bajé instintivamente la velocidad. No había humo, no había señales de un accidente, solo el vehículo detenido, en medio de la nada. Al pasar a su lado, la luz de mis faros iluminó al conductor. Estaba de pie fuera del auto, dándole la espalda a la carretera, mirando fijamente hacia la oscuridad absoluta del bosque que bordeaba la autopista. Su postura era rígida, antinatural, con los brazos pegados a los costados. No hizo el menor ademán de pedir ayuda, ni de girar la cabeza cuando pasé a escasos metros de él. Miré por el espejo retrovisor para observar si finalmente se movía, pero lo que vi me heló la sangre. El camino detrás de mí estaba sumido en una oscuridad impenetrable.
Las luces rojas de mis propios frenos no iluminaban nada, como si el asfalto que acababa de recorrer hubiera dejado de existir en el instante en que mis llantas lo abandonaron. Y entonces la radio que yo mismo había apagado se encendió sola. No hubo estática esta vez. Una voz neutra, plana, desprovista de cualquier inflexión humana, pronunció una sola frase desde las bocinas. Faltan 14. La aguja del indicador de combustible comenzó a descender de manera visible. No era una falla mecánica progresiva. La aguja caía como si un peso invisible la arrastrara hacia la reserva. Sabía que había llenado el tanque en la última ciudad, sabía que tenía gasolina suficiente para cruzar el estado, pero la luz naranja de advertencia se encendió en el tablero, proyectando un brillo enfermizo sobre mis manos temblorosas. Obligado por una necesidad que no comprendía del todo, reduje la velocidad al ver la rampa de salida. No había letrero esta vez, solo un desvío abrupto hacia la derecha que descendía hacia una hondonada oculta por la niebla. El auto se deslizó por la pendiente con una suavidad aterradora, como si la carretera me estuviera tragándome. Al final de la rampa, emergiendo de la bruma, apareció la estación. Estaba iluminada por lámparas de vapor de sodio que bañaban todo el lugar con un color amarillo sucio, casi sepia. Había 4 surtidores antiguos, de esos que tienen contadores mecánicos en lugar de pantallas digitales. 4 autos estaban estacionados junto a las bombas. Todos eran de modelos recientes, todos estaban cubiertos de una fina capa de polvo gris, y todos estaban vacíos. Al acercarme a uno de los surtidores, noté un detalle grabado en el metal del surtidor, un círculo perfecto atravesado por una línea horizontal a la que le faltaba el centro, un símbolo que nunca había visto, pero que sentí que debía reconocer. Apagué el motor. El silencio aquí no era vacío, estaba lleno de la sensación de cientos de ojos observando desde las sombras más allá del perímetro de luz amarilla. Salí del auto. El aire olía a ozono y a tierra removida, un olor antiguo y pesado. La puerta de cristal de la tienda de conveniencia estaba abierta de par en par. Entré con pasos lentos, el crujido de mis zapatos resonando demasiado fuerte en los azulejos de linóleo descolorido. Los pasillos eran perfectamente simétricos. En los estantes había productos familiares, botellas de agua, bolsas de frituras, latas de aceite. Pero al acercarme a mirar, noté que las etiquetas estaban descoloridas, como si hubieran pasado décadas expuestas a un sol que no existía en este lugar. Tomé una botella de plástico. La fecha de caducidad impresa en el cuello del envase decía que expiraría mañana. Dejé la botella lentamente en su sitio. Al final del pasillo, de espaldas a mí, estaba el encargado. Llevaba un uniforme genérico de color oscuro y barría el mismo cuadrado de suelo con una escoba de cerdas desgastadas. El roce de la escoba contra el suelo producía exactamente el mismo sonido metálico que había escuchado en la estática de mi radio. Intenté aclarar mi garganta para anunciar mi presencia, pero mi voz no salió. Fue entonces cuando miré hacia las paredes del fondo. No había puertas, no había acceso a baños, no había salida de emergencia, no había bodega, solo pasillos que parecían converger infinitamente hacia el centro. Me di la vuelta hacia la puerta principal por la que acababa de entrar. Ahora parecía estar a 50 metros de distancia, aunque solo había caminado un par de pasos. Caminé hacia el mostrador, obligando a mis piernas a moverse contra la resistencia de un aire que se había vuelto espeso como el agua.
Saqué un billete de mi cartera y lo dejé sobre la superficie de fórmica rayada. El sonido del papel tocando el mostrador fue suficiente para que el encargado dejara de barrer. No se dio la vuelta. Se quedó inmóvil, dándome la espalda. La luz fluorescente sobre su cabeza parpadeó, emitiendo un zumbido eléctrico. «Necesito combustible», logré decir, mi propia voz sonando ajena, distante, como si la escuchara a través de una pared gruesa. El encargado no movió ni un músculo de su espalda, pero su voz resonó claramente en el local. Era la misma voz neutra y plana de la radio. «No cobramos con eso aquí», dijo, sin girar la cabeza. «Cobramos con lo que dejaste en el kilómetro 14. Un frío profundo se instaló en mi pecho. El kilómetro 14. El auto averiado. El hombre de pie en el acotamiento mirando hacia el bosque. La memoria me asaltó con un detalle que mi cerebro había intentado censurar instintivamente cuando pasé junto a él. El hombre que estaba fuera del auto gris llevaba puesta mi chaqueta, tenía mi complexión, tenía la misma pequeña cicatriz en la parte posterior del cuello que yo. Retrocedí lentamente. No corrí. Algo en mis instintos más profundos me gritaba que si corría, el espacio frente a la puerta se expandiría hasta atraparme para siempre. Salí al aire sepia de la estación. Mientras caminaba hacia mi auto, eché un vistazo al interior de los vehículos estacionados que antes me parecieron vacíos. En los asientos del conductor había siluetas oscuras, figuras que parecían maniquíes a medio formar. Al pasar frente a ellos, sus cabezas se giraron unos milímetros hacia mi dirección, en perfecto unísono. Entré a mi vehículo, cerré los seguros y giré la llave. El motor encendió al instante. Aceleré hacia la salida, una rampa ascendente que se perdía en la niebla de donde había venido. No miré por el espejo retrovisor. El auto subió por la pendiente y de pronto las llantas golpearon de nuevo el asfalto de la autopista principal. El aire frío de la madrugada inundó la cabina a través del sistema de ventilación. En el horizonte, frente a mí, comenzó a despuntar el alba, una luz tenue y grisácea que revelaba el contorno de las montañas. Suspiré, sintiendo que el corazón volvía a latir a un ritmo normal. Había escapado. Lo que fuera que era ese lugar había quedado atrás. Fue entonces cuando noté dos cosas. La primera, el sol estaba saliendo por el lado equivocado del cielo, iluminando un paisaje que no coincidía con ninguna geografía que yo conociera. La segunda, bajé la mirada hacia el tablero. El indicador de combustible estaba completamente lleno, y en la pantalla digital del estéreo que se encendió sola con un leve zumbido eléctrico, parpadeaban 3 palabras, mientras la voz neutra susurraba una vez más desde las bocinas. «Faltan 13».